Bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que nos interesa y nos motiva a todos y a todas. Vamos a hablar de liderazgo femenino y vamos a hablar de autorreconocimiento propio para ver cómo pudiéramos mejorar nuestra labor profesional. La primera pregunta que puede surgir en la mente es si hay un liderazgo femenino y un liderazgo masculino. Durante la presentación vamos a resolver la pregunta. Entonces, vamos a comenzar hablando de algunas cifras que pueden ser importantes, que realmente son de interés, porque muestra la progresión de la profesionalización de mujeres en anestesiología. Y este es un estudio que salió este año, en enero, de anestesia y analgesia, donde se hace un análisis de 10 años, del 2006 al 2016, en cuanto al desempeño y a la presencia de mujeres en anestesiología. Y vamos a dar los datos concretos. En el 2006, estamos hablando obviamente de estadísticas que no son propias, pero pues nos sirven de punto de referencia. En el 2006 existía en Estados Unidos concretamente un 32% de mujeres residentes en anestesia. En el 2016 subió ligeramente a un 35%, la progresión en esos 10 años. Anestesiólogas miembros de facultad, es decir, anestesiólogas docentes, en el 2006, 29%, subió de una manera interesante hasta el 36% en el 2016. Jefes de departamento, 12.7% 2006, en el 2016 el 14%, un aumento bastante liviano. Editoras jefes de anestesia y analgesia, en el 2006 no se había reportado ninguna, en el 2016 tampoco, es decir, en todo el tiempo de la existencia de anestesia y analgesia, que es la revista de la International Research Society de Anestesiología, no ha habido editoras jefes, mujeres, anestesiólogas. Becas premio anestesiólogas en el 2006, 21.1% y en el 2016, 31.5%. Hay quien dice que los números expresan mucho y que los números no se equivocan. ¿Y qué puede uno de pronto analizar en los números? Hay uno que no les referí, y es el de profesoras de tiempo completo de anestesiología. Y el dato es que existe en el 2016 un reporte de 7.4% frente a un 17.3% de varones profesores de tiempo completo de anestesiología. Entonces, ¿qué pueden decir estos números? Estos números lo que pueden decir es que efectivamente cada vez con el tiempo existe un mayor ingreso de mujeres a la profesión. Anestesia, concretamente estamos hablando. Hay otros datos de medicina en general, pero pues vamos a referirnos específicamente a nuestro campo. Y entonces hay un ingreso importante de mujeres a la especialidad, muchas residentes y muchas graduadas como anestesiólogas. Pero fíjense que la proporción no es igual en cuanto a quienes llegan a los que se consideran los puestos que pudiéramos llamar top, ¿sí? Los puestos de mayor liderazgo, que son los de jefes de departamento, profesoras de tiempo completo y editoras jefes de revista científica. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Y entonces nos hacemos preguntas, ¿sí? ¿Por qué si hay un mayor ingreso de mujeres a la profesión, a realizar la especialidad, no hay proporcionalmente una presencia en los puestos de mayor liderazgo de las mujeres anestesiólogas?
nos han sugerido varias respuestas que es bueno analizar, una de las cuales yo creo que es la principal, la mencionó la doctora Alejandra Chávez. ¿Por qué es más probable que Carlos sea jefe de servicio y no Ana? Existe una cosa que se llama sesgo de género. Hay puede haber muchas causas, una de las cuales puede ser nuestra propia exigencia y nuestras propias barreras, pero también hay barreras externas. Y hay una que vale la pena que analicemos porque es muy importante y es la que se llama sesgo de género. ¿Y qué es lo que nos dice esto que es el sesgo de género? ¿Sí? Es lo que se conoce como la presencia cultural de la definición de la participación de algunas personas en relación con los roles que la sociedad les ha asignado de manera tradicional, llamémoslo así. Entonces, por eso lo puse en rosadito y en azulito. Y entonces tenemos que existe una expresión del sesgo de género que se puede ver de manera explícita o de manera implícita. O sea, una forma muy evidente. Puede haber una forma muy evidente y otra que no es tan evidente de la expresión del sesgo de género. Y la forma muy evidente es cuando la cultura nos dice que las profesionales médicas, aquí no estoy hablando solo de anestesiólogas, que las profesionales médicas están menos comprometidas con la profesión porque es que ellas, si se embarazan, van a abandonar la residencia. ¿Sí? Eso estaba en el imaginario colectivo desde hace mucho tiempo. Además es que, ¿para qué va a ser jefe de servicio si es que como jefe ella no va a ser una líder tan efectiva como lo pudiera ser un varón? ¿Sí? Esto que estaba tan explícito pues ha ido cambiando y ya se ha ido amortiguando muchísimo, ¿no? Pero todavía quedan cosas implícitas. Y entonces las cosas implícitas del sesgo de género nos dicen que nosotras tenemos un desempeño más comunal. Y esa descripción dice que nosotras somos más blandas, más dependientes, más maternales. Y además hay una expresión transaccional. Aprendan el término. Yo creo que después de hoy y después de lo que les voy a decir ahorita, no se les va a olvidar lo que significa transaccional. La expresión transaccional dice que, esto es de la cultura, ¿no?, que las mujeres somos más deficientes en lógica, tenemos menos independencia y que tenemos menos fuerza. ¿Sí? Este es el componente del sesgo de género en cuanto a lo que describe el imaginario colectivo. No es solo la sociedad en general, sino la cultura médica, ¿no? Estamos hablando también de nuestra cultura médica, de nuestros colegas, lo que nos rodea, enfermeras, paramédicos, en fin, toda la cultura médica, cómo definen lo femenino. Y cómo definen entonces en la cultura médica y de acuerdo al sesgo de género, lo masculino. En la parte explícita, entonces la definición es que los varones son más comprometidos porque es que ellos no se van a embarazar nunca y ellos no van a dejar la carrera, o sea, y que son líderes más efectivos, ¿sí? Porque ellos son realmente más fuertes, pueden hablar un poquito más duro. Además, la parte implícita, son mucho más independientes y aquí el tema de ser fuertes, ¿no? Entonces, todo este cuadro es para definir cómo se expresa, cómo se encuentra el sesgo de género dentro del imaginario colectivo, no solo de la sociedad en general, sino dentro de nuestra cultura médica, y lo que podría explicar por qué es más probable que un varón sea jefe y llegue a puestos más altos y no una mujer, digamos.
Y entonces toda esta expresión que está allí, subyacente, que la podemos ver o de pronto no es tan notoria, hace varias cosas. Entonces, cuando una profesional, mujer, está realizando su desempeño y se tropieza o se da de frente contra ese muro del sesgo de género, puede tener sentimientos de aislamiento. Además, es notoria la subvaloración de sus capacidades y lo que es más importante, como está ese muro allí, entonces sencillamente recibe menos nominaciones para estos puestos que pueden ser anhelados, digamos así. Ahí lo dejé en inglés porque quise expresar la cita tal cual. Entonces, lo que han encontrado, y todo esto es de psicología, la doctora Corcho nos puede hablar muchísimo más de esto, mejor que yo incluso. Lo que se ha encontrado es, a través de distintos estudios experimentales, que muestran que el mismo trabajo realizado por hombres y mujeres es consistentemente valorado con un puntaje menor cuando los evaluadores se dan cuenta que quien realizó el trabajo es una mujer. ¿Por qué? Porque está en el imaginario colectivo, lo que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Entonces, en muchísimas ocasiones se realiza el mismo trabajo, el mismo desempeño, o puede ser mejor, y han hecho evaluaciones inicialmente anónimas, que posteriormente las han descubierto, y cuando tanto hombres como mujeres evaluadores, no es solo varones, hombres y mujeres evaluadores, perciben o se dan cuenta que quien realizó la evaluación es una mujer, el puntaje baja, ¿sí? El puntaje lo pone más bajo. Y eso tiene que ver con este sesgo de género. Entonces, sigamos. Y entonces ahí tenemos que hablar del sesgo de género y tenemos que hablar de los estereotipos. Porque existen estereotipos para nosotros, varones, y para nosotras, mujeres, en las profesiones médicas. Y los estereotipos hablan que es que los varones son más apropiados, ya lo vamos a ver, para ciertas profesiones médicas, y las mujeres somos más apropiadas para ciertas profesiones médicas. Y entonces, cuando nos hacen una evaluación de ingreso a una especialidad, dentro del evaluador puede estar ese estereotipo, de manera que él va a hacer la valoración del candidato o candidata de acuerdo a este estereotipo. ¿Sí? Esto me sorprendió, ¿sí? Porque investigando sobre el tema. Y entonces resulta que existen especialidades que se pueden llamar transaccionales y las especialidades comunales. Cuando veamos más adelante el tipo de liderazgo, se los voy a desglosar, cómo ha sido descrito el tipo de liderazgo masculino y el tipo de liderazgo femenino, vamos a encontrar que el liderazgo masculino ha sido descrito como transaccional y el femenino ha sido descrito como transformacional, pero aquí lo llaman comunal, ¿sí? Y entonces, las especialidades transaccionales, ¿cuáles son? Esas especialidades médicas en las cuales se requiere un gran desempeño manual y en las cuales hay un gran desarrollo tecnológico para utilizar. Y esas son las que han sido descritas o las que en el imaginario colectivo están como pertenecientes a y asociadas al desempeño de los varones. Y en estas, pues las más obvias pues son ortopedia, neurocirugía y urología. Esas son las especialidades de mayor estatus, ¿sí? Dentro de la cultura médica y dentro de la cultura en general, dentro de la sociedad, son las de mayor estatus. Y hay otras especialidades
que se pueden considerar de menor estatus porque tienen otras habilidades como educación, servicio, cuidado de mujeres. Ustedes no se han dado cuenta, o hace un tiempo, cómo se catalogaba a los anestesiólogos que preferían hacer anestesia obstétrica. ¿Sí? Yo conocí, y en algún momento conocí a alguien que precisamente, no, pues el anestesiólogo que era así como regular, lo mandaban a obstétrica, ¿sí? Porque aparentemente era, pues era de menos estatus, realmente. Especialidades de alto estatus, las procedimentales, y dentro de esas la cardiología intervencionista, es como la de top. Y los titulares, anestesiólogos titulares y las jefaturas. ¿Cuáles han sido consideradas las especialidades comunales? Es decir, las que están en rosadito, o sea, las que se asocian más con mujeres en medicina. Pediatría, medicina familiar, medicina interna y específicamente la dedicada a atención primaria. Entonces, fíjense que existe, pues, hasta una calificación, una gradificación de estatus de las especialidades. Y eso también tiene que ver, y eso redunda en los pagos. ¿Sí? Las especialidades con mayor estatus, más tecnología, más intervencionismo, más labor, más desempeño del médico manual y tecnológico, recibe mayor remuneración. Y las otras reciben menor remuneración. Y curiosamente, bueno, y esto no estoy hablando yo aquí de Latinoamérica y Colombia, no, esto es una publicación norteamericana y está referida en este estudio de anestesia y analgesia de 10 años y en otros más. Y fíjense que las que son comunales tienen mayor proporción de mujeres médicas, ¿sí? Entonces eso es bien interesante, sigamos. Bueno, entonces tenemos que hablar ya hablamos, les mostré cómo es el sesgo de género, cómo está definido, cómo se divide, cómo nos califican a unos y otras. Y ahí está muy imbuido, muy imbricado los estereotipos, ¿sí? Los roles masculino y femenino están muy imbricados. Y hay una cosa importante y es que tanto la sociedad como la comunidad médica, como los grupos establecidos, como bueno, mucha gente lo califica a uno de acuerdo a lo que tiene en su mente de cómo se debe desempeñar o cuáles son las características de un médico varón y de una médica mujer, ¿sí? Y entonces ahí hablamos de un nivel descriptivo, es decir, yo que soy evaluador o soy el contratador, bueno, el jefe de recursos humanos, o soy el jefe, o soy el dueño de la clínica, entonces yo tengo de esa persona un nivel descriptivo según si es hombre o mujer, ¿sí? Y él debe tener estas características y ella debe tener estas características, ¿sí? Eso es lo que se llama nivel descriptivo. Y hay otro que se llama nivel prescriptivo, es decir, él debe comportarse así como médico, varón, y ella debe comportarse así como médica, mujer. Y si no encaja dentro de ese comportamiento, entonces ahí hay un problema, ¿sí? Entonces empieza el problema. Y eso no es solo para nosotras, porque hay varones que tienen un desempeño transformacional. Ahorita miramos qué es eso. Y hay señoras y colegas mujeres que tienen un desempeño transaccional. Entonces ahí empiezan los calificativos de usted es muy blandito y usted, no sé, más cosas que dicen de los varones. Y es que usted parece un sargento y es una mujer, algo así, ¿sí? Entonces fíjense que cuando uno ejerce el liderazgo como mujer y el liderazgo femenino adopta el otro, el del arquetipo masculino, se pierden cosas, ¿sí? Se ganan unas cosas pero se pierden otras. Lo primero que se pierde es que se pierde la energía femenina y ahora vamos a ver cosas importantísimas de por qué es
súper importante, valga la redundancia, el liderazgo femenino, ¿sí? Y entonces ahí somos prejuzgadas como autoritarias. Yo creo que a todos nos ha pasado, es que parece un macho, sí, cualquier calificativo que ustedes quieran imaginarse ahora, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, dentro de la definición de liderazgo, a lo largo del tiempo, en la cultura, en la tradición, para hacer un paréntesis, dentro de las competencias de los anestesiólogos, dentro de las competencias que deben tener o adquirir los residentes, los que están en formación, hay una palabrita grande que es liderazgo, ¿no? Pero entonces tenemos que mirar cómo está definido, ¿sí? Y nos están diciendo, y hay estudios como este es un metaanálisis, en el cual nos muestran que las definiciones de liderazgo tradicionales corresponden a la definición de un liderazgo de arquetipo masculino. Entonces, cuando tú eres una residente mujer o eres una anestesióloga mujer y te nombraron jefe de servicio o coordinador de un grupo y desarrollas tu liderazgo como mujer, ¿sí?, que es transformacional, no, le falta. No porque no sabe mandar, no porque no controla, ¿sí?, muchas cosas, ¿sí?, pero tenemos que ver cómo está definido el liderazgo de acuerdo a los distintos arquetipos. Y entonces lo que nos dicen aquí es que sencillamente el liderazgo en general está definido de acuerdo a el estereotipo masculino, ¿sí? Y entonces viene esto que uno se encuentra y que es muy importante. Y es que el liderazgo femenino es la clave del futuro, ¿sí? Y entonces yo me encontré con esto y esto pues es sorpresivo para uno y pues hay que mirarlo. Entonces uno dice, no, pues es que fue ese señor ahí que le dio por escribir eso en internet. No es él solo, ¿sí? Hay más personas que están diciendo que el liderazgo femenino es la clave del futuro, no solamente de la medicina, de la anestesia o del planeta, ¿sí? Este señor lo aborda desde el punto de vista económico. Él dice, no, es que son 128 millones de mujeres en el mundo, es la cifra que da. 128 millones de mujeres en el mundo y ellas son las que toman las decisiones en las compras y en todo esto. Entonces, la influencia que tienen es muy grande, además tienen una habilidad de comunicación y además una influencia en este sentido, bueno, muchas cosas que vamos a ver ahorita. Y lo mismo dice, ella es Melinda Gates, ¿sí?, la esposa de Bill Gates. Y esto fue en una semana de la mujer que se hizo el año pasado en Madrid, sobre liderazgo a nivel mundial, sobre liderazgo a nivel mundial de la mujer. Y Melinda Gates hablaba de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué el liderazgo de la mujer y cómo es el liderazgo de la mujer para que sea una clave para el futuro del planeta? O sea, sí, vamos a mirar. Entonces, definiendo el arquetipo masculino y el arquetipo femenino. Entonces, existen en psicología y en psiquiatría muchas definiciones del liderazgo y hay modelos que han desarrollado los distintos profesionales, pero hay uno que es como grande y global, que es definiéndolo así de acuerdo al género, ¿no? Y entonces hay unas características, ¿sí?, para el arquetipo masculino y para el arquetipo femenino, que equivale a decir, arquetipo masculino equivale a decir liderazgo transaccional y arquetipo femenino equivale a decir liderazgo transformacional. Y entonces, ¿cómo es eso así? Hay unas características que se atribuyen a el modelo masculino y es
la competitividad, el control, la autoridad, ¿sí? La jerarquía, la orientación hacia la tarea, es decir, la ejecución. Además, se les atribuye una cosa importante que es pensamiento estratégico, ¿sí? Lógica, el pensamiento muy lógico y la racionalidad, es decir, menos emocionalidad, ¿sí? Ese es el arquetipo masculino. Y el arquetipo femenino, entonces, tiene estas características: capacidad de escuchar, comunicación, transmisión de información, trabajo en equipo. La autoridad es informal, o sea, la autoridad no es tan fuerte como en el arquetipo masculino. Y hay otras características: es democrático, consensuador, se pregunta mucho para tener muchas opiniones y de ahí sentar una idea grande, mediador, políticas de cuidado y apoyo mutuo. Hay mucha atención al emocional, contrario al otro que es mucho de lo racional. Creatividad y empatía. Hay algo que decir, y es que porque yo sea mujer, no voy a desarrollar exactamente un liderazgo de arquetipo femenino. Yo de pronto puedo adoptar el otro, consciente o inconscientemente. Y lo contrario, ¿no? Entonces, más que hablar de liderazgo según el género, es como según el tipo de liderazgo, ¿sí? Y lo transaccional se refiere a que se ejerce el liderazgo realizando transacciones. La persona que ejerce el liderazgo administra los premios y los castigos, ¿sí? Los administra así, desde la autoridad y basado en jerarquías. Y entonces es la forma de ejercer ese liderazgo, con mucho control propio y el control de los demás, del grupo. Y acá, del lado transformacional, lo que se habla es que en la autoridad hay flexibilidad, que por nuestra definición tendemos a comunicar, a escuchar y comunicar al mismo tiempo, escuchar y comunicar para mirar opciones y al final tomar una decisión o una estrategia, una determinación. Eso lo pueden considerar también como inseguridad, ¿sí? Pero en realidad corresponde a un tipo de liderazgo, ¿sí? Ay, espera, devuélvemela. Todavía no, devuélvela. Entonces, hay algo que decir aquí, y es que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y no es que las buenas son las mujeres y el liderazgo femenino y los buenos son el liderazgo masculino. No, debe haber un equilibrio y seguramente habrá circunstancias en las cuales es más apropiado uno u otro, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros sepamos que existen esas dos expresiones del liderazgo y que porque tú ejerzas no estás mal, o ejerces no está mal. Puedes tomar lo bueno de ambos, ¿sí? Pero que el tema es que estamos siendo siempre evaluados, mirados o regulados por el que nos han enseñado siempre, que es el liderazgo de arquetipo masculino, ¿sí? Entonces, para las residentes, para que lo sepan, para nosotras mismas cuando estamos trabajando, nos están evaluando según ese liderazgo. ¿Y qué nos toca hacer? Pues enseñarle a la gente: no, mire, existen estos dos tipos de trabajar el liderazgo y no es que esté mal, es que hay unos resultados que de pronto se obtienen más lento o por acá y de pronto otros son más rápidos, no sé, ¿sí? Pero es importante como que lo sepamos y como que enseñemos esto a las otras personas, sobre todo en lo docente, ¿no? Y en el trabajo y en el manejo de grupos. Listo, ahora sí. Este video es muy bueno.
Hablemos sobre la brecha de sueños. ¿Qué es eso? Es la distancia entre lo que las niñas creen que pueden lograr y su verdadero potencial. ¿Sabías que a partir de los 5 años, Las niñas dejan de soñar que pueden ser presidentas, científicas, astronautas, grandes pensadoras, ingenieras, CEOs, y la lista sigue? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a creer otra cosa? Si es 3 veces menos probable. Que nos regalen juguetes de ciencia. Eso es triste, cuando además es 2 veces más probable que nuestros papás googleen. ¿Mi hijo es talentoso? ¿Que mi hija es talentosa? No está cool. Necesitamos ver a mujeres brillantes, Ser brillantes. Y ver cómo fue que llegaron a donde están. para poder imaginarnos a nosotras mismas. Haciendo lo que ellas hacen. Pero no podemos solas. Mamás, papás, Hermanos, y maestros. necesitamos la ayuda de todos ustedes. Necesitamos cerrar la brecha de sueños. Y eso depende de todos nosotros. Es bien, parémoslo ahí. Es bien importante. Y miren quién lo hizo. Barbie. O sea, Mattel. Pues los analizadores y bueno, toda la gente que hace muchas opiniones dicen que esto es estrategia comercial. Sin embargo, puede ser estrategia comercial, pero es muy importante, ¿sí? Porque, como decía la doctora Amanda, la doctora Estela y la doctora Mayra, que nos llevan toda la experiencia, las mujeres podemos hacer lo que se nos ponga al frente y lo vamos a conseguir hacer. Y lo vamos a hacer muy bien. El compromiso está ahí. Pero es necesario que haya brechas que se cierren. ¿Sí? Aquí están señalando una brecha importante y tiene que ver con la educación de las niñas y de los niños y en relación con darles juguetes que estimulen no solo la parte manual, la inteligencia en ese momento hasta esa edad, sino a futuro, ¿sí? Para que las niñas puedan soñar con que pueden llegar a ser presidente de, o la científica que descubrió X cosa, o la ingeniera que desarrolló esta obra muy grande y muy importante, ¿sí? Y hay algo que dice ahí, es que las niñas necesitan ver mujeres exitosas que han llegado hasta allá, ¿cierto? Y entonces yo lo bajo un poquito acá y digo, las residentes, las que vienen detrás de nosotros, las anestesiólogas recién graduadas, necesitan ver mujeres anestesiólogas que hemos llegado allá, ¿sí? Hay un término que describen que es el techo de cristal, ¿sí? Y tiene que ver con las capacidades nuestras. Entonces, como les dije al comienzo, muchas mujeres ingresando a las profesiones médicas, esto es en general, pero a los altísimos cargos de liderazgo, poquitas, muy poquitas. Y entonces nos dicen, es que hay un techo de cristal, ¿sí? Y hay muchas razones por las cuales ese techo no se puede, o sea, no lo pueden atravesar ustedes. Una es esa, ¿sí? Que no estimulamos en las residentes, en las que vienen atrás, en las niñas, en las familias y todo eso, el soñar con llegar a esos grandes cargos o hacer los grandes descubrimientos o hacer un gran trabajo de investigación, en fin, ¿sí? No nos mostramos tampoco, ¿sí? Las grandes cosas que hacemos hay que mostrarlas. Las mujeres exitosas debemos conocerlas, porque nos inspiran también. Y el sesgo de género hay que romperlo. ¿Cómo lo vamos a romper?
Yo creo que mostrando, enseñando, informando, y el sesgo de género no viene solamente de los varones o específicamente de los varones, de nosotras, ¿sí? Viene de nosotras. Yo he conocido muchísimas mujeres machistas que le hacen la zancadilla a la que va subiendo, o sea, eso lo sabemos. Entonces, tenemos que ir trabajando todo este tema cultural, todas estas barreras, como nos decía Magda, para poder avanzar. Y vamos a concluir. Bueno, ya les dije. Entonces, el número de mujeres en anestesia sí ha aumentado, lo mismo que en todas las otras profesiones médicas, pero no la ocupación de puestos directivos por anestesiólogas, por lo que les mencionaba el techo de cristal. El sesgo de género sí es una causa de una baja representación femenina en los liderazgos, en los terrenos académicos y organizacionales. Ya les había comentado, las competencias de liderazgo generalmente reconocidas corresponden al arquetipo masculino. Hay que darle la oportunidad al liderazgo femenino de que se exprese. Ambos son muy importantes y pueden ser los complementarios en la dirección de grupos y organizaciones. Y lo que nos dijeron al final y nos siguen diciendo, y es que en el siglo XXI se necesita más liderazgo de este tipo, considerado blando, ¿no? Que no es blando realmente, del transformacional, que están más asociados a nosotras, como la capacidad de escuchar, de preocuparse por los otros, de generar empatía y de orientar a generar un buen clima, ¿no? Organizacional, profesional, social, familiar. ¿Sí? Entonces, les dejo la inquietud. Muchas gracias.